se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Nuestro buen Dios, querido y bondadoso Padre, tanto te agradecemos, Señor, que nos permites la vida y la oportunidad de poder estar una vez más con nuestros hermanos y poder estudiar tu palabra juntos. Acompáñanos, por favor, abre nuestro entendimiento, de tal manera que podamos ser movidos por tu Espíritu Santo para amarte y obedecerte. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vamos rápido entonces. Hoy es nuestro tercer tema de esta serie que hemos titulado El descanso como hábito de vida, que fue el primero de la serie, y el segundo tema en el cual estuvimos hablando acerca del ciclo circadiano. Y hoy vamos a enfocarnos para poder hablar un poco en relación a la importancia que tiene el descanso físico. Estamos hablando del sueño, ya que vimos anteriormente que el descanso tiene diferentes aplicaciones, pero en sí hoy lo vamos a enfocar en relación al descanso del sueño nocturno y su relación con el cerebro. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 4, verso 8. Salmista David, inspirado por Dios, escribe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el origen hebreo, esta palabra que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré, dice juntamente o al mismo tiempo. El salmista David, al escribir esto inspirado por Dios, puede acostarse y dormir tranquilamente, que son dos cosas que se están incluyendo en el verso. En paz me acuesto, pero con esa misma paz me duermo, así mismo duermo. Quiere decir que estas dos cosas que se unen aquí es porque tiene paz mental, hay una paz a nivel cerebral. La confianza en Dios, entonces, le puede asegurar un sueño que va a ser reparador. Los dos elementos tienen que marchar juntos. No podemos dormir en paz y no descansar en paz. Tenemos que hacer las dos cosas juntas. Tienen que marchar juntos. Esta situación entonces complementa esa experiencia que está descrita en el Salmo capítulo 3, verso 5, cuando él escribe: yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo. Otra vez las dos cosas se vuelven a reunir aquí. Me acuesto y me duermo, pero porque Jehová me sostuvo. Cuando el salmista al amanecer, reflexiona que Dios le ha permitido dormir, aunque estaba rodeado de temibles enemigos. Él se acuesta y se duerme y al día siguiente lo levanta porque Dios lo ha sostenido. Y al atardecer avanza un poco más, un paso más, se acuesta serenamente. David estaba rodeado de enemigos. Usted puede estudiar ahí la historia en las Sagradas Escrituras. Pero se puede acostar serenamente consciente de que aunque todavía lo siguen rodeando sus enemigos, Dios le va a conceder un sueño tranquilo y reparador. Por eso es que en el libro de Proverbios 3:24 escribe: cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño ¿cómo va a ser? Suave. Bueno, habla de esas dos cosas: en paz me acuesto y asimismo duermo. Pero la última parte dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí el salmista expresa esa convicción de que solo Dios, o solamente a Él más bien, le debe la seguridad durante la noche.
El cristiano, hermanos, ahora es para nosotros, que comparte esa confianza que David tenía cuando escribió este salmo. No necesita temer durante el sueño de la noche, ni en medio de los deberes del día, ni de día, ni de noche. Ahora, el espíritu de profecía, el texto que nos va a ayudar en la temática de esta hora, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 34, dice, el texto es un poquito más amplio, pero yo me voy a enfocar únicamente en la temática que estamos estudiando ahora, que es la de dormir. ¿Okay? Entonces dice el texto, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 34, la irregularidad en las horas de dormir drenan el vigor del cerebro. Vienen otras cosas añadidas ahí, pero vuelvo a repetir, yo me estoy enfocando únicamente en lo que respecta a la temática de esta hora. Ser irregulares en las horas de comer y dormir están drenando el vigor del cerebro, es decir, están disminuyendo, están aminorando ese vigor a nivel cerebral. Antes de que vayamos al asunto del sueño y su relación con el cerebro, vamos a estudiar una parte que puede ser precedente para poder entrar a esa temática. Pero antes de ello, hermanos, tenemos que comprender por qué Dios nos pide dentro de unos de los parámetros de salud o dentro de los principios o leyes de la salud el hecho de descansar. ¿Por qué es que debemos de dormir? Al menos una tercera parte de nuestra vida, hermanos, la pasamos durmiendo. Una tercera parte. De 3 partes de nuestra vida podemos coger una, y una de ellas, una tercera parte, la pasamos durmiendo. Entonces el sueño viene a ser una conducta que es importantísima en nuestra vida. Es esa necesidad que nos obliga a buscar, de buscar un lugar que esté tranquilo, que esté cálido, que esté confortable para poder permanecer allí durante varias horas. Estamos hablando de 7, 8 horas diarias. Si nosotros queremos evitar dormir, cuando es tiempo de dormir, el cuerpo va a empezar a insistir en que durmamos. Esto es increíble. No podemos parar eso, hermanos. El cerebro va a mandar señales de que el cuerpo ya está cansado, el cerebro está cansado y necesita dormir. Los estudios muestran que si nosotros realizamos mucho ejercicio físico, el sueño no se ve alterado siempre y cuando no lo hagamos en horas de la noche ni que sea demasiado, podemos decir, muy activo. Esto ya lo estudiamos con anterioridad. Pero en cambio, cuando hay una actividad mental intensa estoy diciendo, porque al rato vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía donde pareciera que es contrario a esto, pero por eso quiero especificar cuando es intensa. El cuerpo entonces necesita dormir más. Y esto es porque la función principal de dormir es permitir precisamente que el cerebro, hermanos, descanse y se pueda recuperar de la actividad mental durante el día. Si ese cerebro no descansa, si este proceso no se da, a partir de estudios con animales sabemos que podemos morir. Imagínense hasta qué magnitudes. Entonces, el sueño, hermanos, está estructurado en una serie de 5 fases, que es lo que vamos a estudiar rápidamente antes de adentrarnos a la relación que tiene el descanso con el sueño. Vamos a hablar un poco acerca de de las fases del sueño. Estamos mencionando que son 5 y prácticamente decir dormir o cuando hablamos de sueño no estamos hablando de un proceso homogéneo, es decir, me duermo y todo es así de una manera durante toda la noche, sino que se organiza cíclicamente en varias fases. Se observa que al dormir tenemos 2 tipos de sueños, uno conocido como el sueño no REM, o también conocido por las siglas en español no more, y la otra fase que sería el sueño REM, o por las siglas en español sería more. ¿Qué significa more o REM? REM en inglés, more en español. Voy a dar la definición de español, y ustedes pues hacen la traducción, por eso se le llama no REM y REM. More significa movimientos oculares rápidos.
Y en inglés, pues ya usted sabe, Rapid Eye Movement. Entonces, el sueño no REM o el sueño no MOR se divide a su vez en 4 fases, que se le conoce como las fases de relajación y descanso. Vamos a hablar de esas 4 fases del sueño no REM. Fase número 1, que estamos hablando de un 2 al 5% del tiempo total del sueño. ¿Qué ocurre aquí en la fase 1 de ese sueño no REM? Es la transición inicial de vigilia a sueño. Estoy despierto, pero llega el tiempo en que me tengo que ir a dormir y me voy. Estoy en la fase 1 de la vigilia, paso al sueño. Otra característica de esta fase es que se inicia con la falta de movimientos oculares rápidos. Es decir, cuando decimos movimientos oculares nos estamos refiriendo a esos movimientos de nuestro ojo. ¿Okay? Es decir, esos movimientos oculares, cuando nosotros cerramos nuestros párpados, cerramos los ojos, comienzan esos movimientos a ser lentos. Otra característica, que en esta fase el cuerpo comienza a disminuir la actividad muscular. Usted ya está entrando en esa etapa de relajación. La respiración también se hace lenta, la actividad cerebral se hace más lenta que durante el estado de vigilia. Estamos hablando, hermanos, que mientras estamos activos hay un tipo de movimiento y nuestro organismo está funcionando de una manera, pero en el momento, hermanos, que yo me acuesto en la cama, entonces comienza todo esto que acabamos de mencionar. El sueño se vuelve ligero y se perciben los estímulos en el entorno. Quiere decir que no estoy bien dormida profundamente en la primera fase. Todavía, aunque haya cerrado los ojos, sigo percibiendo mi entorno, sigo escuchando ruidos y probablemente la luz todavía, si es que hay luz, va a penetrar a mis ojos todavía. Es poco o nada reparador en la fase 1. Estamos hablando de que tiene una duración entre 30 segundos y 7 minutos. Es cuando usted llega a la cama, hermano. Llega a la cama. Vuelve a darse si nos despertamos durante la noche al dormirnos otra vez. Eso quiere decir que cuando yo me duermo voy a pasar por la fase 1 primeramente y después van a venir otras fases, pero si en el transcurso de la noche yo me levanto, me despierto, cuando yo llegue a la cama una vez más, a la hora que haya sido, voy a volver a empezar con esta fase 1 una vez más. Pasamos a la fase 2 del sueño no REM. Esta abarca del 45 al 50% del tiempo total del sueño. Aquí en esta fase 2 comienza a desaparecer la actividad ocular. Ya los ojos ya no se mueven tanto como en la fase 1. La actividad cerebral se hace más lenta que en la fase 1. Disminuye frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, el sistema nervioso, hermanos, comienza a bloquear las vías de acceso de la información sensorial. Quiere decir que aquí, en esta fase 2, estoy quedando más desconectada de mi entorno. Recuerda, en la fase 1 todavía escuchaba ruidos y podía percibir. Si alguien me toca en la fase 1, rápido yo despierto. En esta fase 2 ya me estoy desconectando de mi entorno y facilita más la actividad de dormir. Aquí es menos superficial el sueño o el dormir que en la fase 1, pero todavía podemos despertarnos fácilmente en esta etapa, pero sabemos que hemos estado durmiendo. Por ejemplo, en la fase 2, llegué a la cama, entré a la fase 1, pasé a la fase 2, y si alguien me despierta, estoy consciente de que ya dormí un poquito. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Es como que sí dormí, pero aunque dormí poquito, es parcialmente reparador. Vamos a pensar en esto porque cada fase tiene su importancia en cuestión de reparación corporal. Podemos decir que es parcialmente reparador. Estoy consciente, sí, dormí un poquito, pero no es lo suficiente para que yo diga sí tuve un descanso completo. Y dura aproximadamente 1 hora cada ciclo. Pasamos a la fase 3 de la fase no REM, que ocupa del 18 al 25% del total del sueño. Aquí, hermanos, en esta fase 3 ya no hay movimientos oculares. Es la fase de sueño lento, porque en la actividad cerebral las ondas ya se vuelven muy lentas. Aquí sí prácticamente ya no estoy percibiendo mi entorno,
Y cuando una persona está en esta fase, se necesitan fuertes estímulos táctiles auditivos para poder despertarlo. Y si la persona se despierta, se va a despertar confuso y desorientado. En la fase 1, un ruido todavía lo percibo. En la fase 2, si alguien me despierta, yo estoy consciente, sí dormí poquito. Pero en la fase 3, cuando entramos, hermanos, aquí se necesita que alguien venga y nos mueva fuertemente para despertarnos o que nos hable fuerte para poder despertar. Y cuando despertamos confundidos y desorientados. Porque aquí estamos diciendo que ya esa actividad cerebral se vuelve ya muy lenta. En esta fase no hay sueño. En la fase número 2. Aquí el cuerpo, hermano, ya está cayendo, pero súper rendido. Y entramos a la fase 4. La fase 4 de la fase no REM es la fase de mayor profundidad del sueño, que en la actividad, más bien la actividad cerebral es más lenta, es decir, prácticamente ya el cerebro está descansando, entre comillas, y ahorita vamos a explicar por qué decimos entre comillas, pero ya la actividad cerebral es mucho más lenta. Al igual que la fase 3, esta fase 4, hermanos, es esencial para la recuperación física y especialmente, escucha aquí porque la fase 4 es muy importante para nuestra salud física. En esta fase 4, porque es la profundidad del sueño, es útil para la recuperación de mi estado físico, mental, de mi organismo. En esta fase el tono muscular está tan reducido, no es la fase donde se sueña tampoco, pero aquí en algunas ocasiones comienzan a aparecer imágenes o luces o figuras y podemos decir que miramos algo, pero en realidad usted no puede narrar su sueño, no puede contar nada porque sabe que soñó. ¿Nos ha pasado eso? Soñé algo, pero en realidad no sé qué, porque no sé qué contar, no tiene una hilación. Eso sucede en la fase 4. En esta fase también se manifiestan alteraciones como el sonambulismo o terrores nocturnos. ¿Recuerdan que de esto hablamos ya? De estos trastornos del sueño o terrores nocturnos, lo que habla el salmista David también, es en esta fase cuando se llegan a presentar. Cuando hay deficiencias, alguna alteración en la fase 3 o en la fase 4, se presenta somnolencia diurna y fatiga. Si usted en la fase 3 y 4 no las durmió bien, al día siguiente va a estar somnoliento y se va a sentir fatigado. Por eso se considera que esta fase es la fase que determina una buena o mala calidad del sueño, es decir, si el sueño ha sido o no reparador. Por eso les mencionaba que esta fase es muy importante. Bueno, pasamos a la fase del sueño REM o la fase número 5. Esta está ocupando del 20 al 25% del tiempo total del sueño. Aquí en la fase 5, la actividad eléctrica cerebral es rápida. ¿Cómo? Dijimos que en las demás iba siendo lento, pero aquí otra vez es rápida. Aquí el movimiento ocular se vuelve activo. Recuerdan, en las primeras fases dijimos que no hay movimiento ocular, pero aquí seguimos dormidos en la fase número 5, sin embargo, hay actividad eléctrica cerebral, mis ojos se comienzan a mover internamente. Qué interesante, ¿verdad?, cómo Dios nos ha hecho. Pero hay una relajación total. La tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura corporal, cerebral, el consumo de oxígeno, tienen niveles similares a los del estado de vigilia. Quiere decir, muy similar que cuando estoy de pie en mis actividades del día. Qué interesante. En esta fase existe la actividad onírica, quiere decir esa fase cuando nosotros soñamos.
Recordemos, en la fase anterior podíamos ver luces, podíamos ver alguna imagen confusa, pero el sueño no se puede relatar. Cuando soñamos, cuando nosotros tenemos un sueño, es porque hemos estado en esa fase número 5. Aquí en esta fase se presentan los sueños, pero aquí sí tienen una forma narrativa. Es decir, usted puede decir al día siguiente, yo soñé que estaba aquí, luego fui allá y me hablaron y me dijeron. Usted puede narrar su sueño. Hay un sueño profundo y se presenta aquí en esta fase 5 lo que se le conoce como una atonía muscular. Viene una relajación completa muscularmente, es decir, su músculo aquí en la fase 5, hermanos, y esto me llama mucho la atención, porque cuando estudiamos un poco sobre la fisiología y cómo funciona nuestro organismo, dice el espíritu de profecía que cuando venimos a comprender cómo Dios creó nuestro organismo, esto nos va a inducir, hermanos, a sentir una reverencia por nuestro Dios como el Dios creador. ¿Y por qué le digo eso? Porque escucha lo que pasa aquí en la fase 5 del sueño REM. Esa atonía muscular que es muy necesaria porque viene una relajación total, el músculo pierde fuerza por completo y va a impedir, y aquí es donde me hace admirar a Dios, al Dios que tenemos, impide que una persona que está durmiendo pueda materializar esas alucinaciones oníricas o sus sueños y pueda hacerse daño. Qué interesante. Aquí en esta fase 5, hermanos, también ocurren lo que son las típicas pesadillas. Y pregunto, yo sé que a la gran mayoría nos ha pasado tener algún sueño que es catalogado dentro de una pesadilla. ¿Qué sucede, hermanos, cuando estamos teniendo una pesadilla? Queremos correr y ¿qué pasa con los músculos en el sueño? Sentimos que corremos, pero las piernas, ¿qué se siente? Siente que están débiles, que no podemos correr, queremos levantar la voz, queremos pedir ayuda, auxilio, y la voz no sale porque la boca apenas se mueve. Esto está sucediendo, hermanos, porque hay una atonía muscular, el músculo perdió fuerza, y precisamente ocurre porque en ese momento de una pesadilla o de un sueño que es confuso, que puede llegar a ser aterrador para algunas personas, si hiciésemos algo corporalmente nos causaríamos daño. Y por eso Dios dice, bueno, aquí en la fase 5 va a haber atonía muscular, para que la persona no se lastime. Ahora, el conjunto de las fases 4, de estas 4 fases, no REM y la fase REM, que en total serían 5, a todo ese conjunto, hermanos, se le llama ciclo del sueño. Un ciclo tiene en total una duración aproximadamente de 1 hora a 1 hora y media. Y se ha comprobado que lleva una secuencia, se la voy a mencionar en números. Comenzamos con la fase 1, pasamos a la 2, luego pasamos a la 3, a la 4, y de la fase 4 regresamos a la 3, 2, 1, y de la 1 pasamos a la fase 5. Esta secuencia que acabo de mencionar ahorita, hermanos, se repite aproximadamente de 4 o 5 veces durante la noche. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, después de hablar de estas fases del sueño, ahora sí vamos a adentrarnos al descanso y al cerebro. Hay un pensamiento de un escritor y poeta llamado Calderón de la Barca que decía, la vida es sueño. Y de acuerdo a los científicos dicen, bueno, pues Calderón de la Barca, el escritor y poeta, tenía razón, porque nuestra vida es sueño. Y ya dijimos que pasamos una tercera parte durmiendo, aproximadamente en años, 25 años de nuestra existencia durmiendo. ¿En base a qué se saca esto? Recuerde que la Biblia dice que en el débil aproximadamente son 70 años, pero en una persona robusta serían 80 años. Así que aproximadamente unos 25 años de la vida de un ser humano, hermanos, lo pasamos durmiendo. Interesante, ¿verdad? El sueño, entonces, tiene una función reparadora para nuestro organismo, juega un papel crucial para mantener nuestro bienestar y salud.
La ciencia, sin embargo, lleva tiempo preguntándose y hay muchas respuestas que la ciencia no tiene en relación a esto. Es interesante porque así vamos a terminar el tema, que la ciencia no sabe todo. Ahora, ¿cuál es la importancia, dice la ciencia, que tiene dormir sobre nuestro organismo, pero más específicamente sobre el cerebro? O sea, ¿por qué Dios dice una tercera parte de la vida del hombre tiene que pasar durmiendo? Es mucho, ¿no? Mucho tiempo. Investigaciones muestran que hay una asociación, una relación que corrobora la relevancia de procurar un sueño de calidad. Es decir, no solamente estamos hablando de cuánto dormimos, sino cómo dormimos. Se demuestra también lo importante que es dormir bien para una gran variedad de funciones humanas, como el buen funcionamiento del cerebro. Según algunas investigaciones británicas, dormir muy poco, escucha aquí, porque todavía no hemos adentrado a la parte de dormir más, porque en cada temática estamos hablando sobre la deficiencia, pero también irse al otro extremo, que sería el exceso. Esto es poquito, un adelanto nada más. Dormir poco, o muy poco, o demasiado, puede provocar disminución de la función cerebral. Sí, no podemos irnos a los extremos en ningún principio físico. Dormir menos de 6 horas es lo mínimo, hermanos, por si se nos estaba pasando la hora. Ya dijimos que el promedio de sueño de un adulto debería de ser de 8 horas, 7, 8 horas. Y el mínimo serían 6 horas. Por eso aquí estamos mencionando, dormir menos de 6 horas o más de 8 horas puede traer consecuencias a nivel cerebral. Las investigaciones muestran o señalan que la cantidad óptima de sueño, escucha aquí, que se fija en 7 horas por noche, dio lugar a la puntuación más alta de todas las medidas cognitivas que se evaluaron en el estudio. Es decir, que de acuerdo a este estudio, 7 horas para poder tener esas medidas cognitivas adecuadas. Y vamos a hablar mucho de cognición ahora. Pero 7 todavía alcanza el puntaje. Por eso hay otros estudios que dicen no menos de 6 horas. Así que mientras damos la temática, por favor vayamos haciendo un análisis, un autoanálisis para saber cómo andamos en estas cuestiones nosotros. Bueno, los investigadores entienden, entonces ya dijimos que hay una relación muy estrecha. Vamos a ver algunos puntos que resaltan en el estudio a nivel cerebral. Número 1, o qué actividades se realizan a nivel del cerebro mientras estamos durmiendo. Número 1, reposición y gestión de la energía química del cuerpo. Quiere decir que hay una estrecha relación del sueño con el metabolismo energético. Es decir, como durante el día gastamos nuestras energías, mediante el sueño nosotros conseguimos recargarnos nuevamente. Por eso, hermanos, muy a menudo en esta temática voy a estar mencionando una frase de un médico que se quedó grabado en mi cerebro cuando él dijo, por su experiencia ya tratando a muchos pacientes, él dijo, paciente que duerme, paciente que se recupera. Paciente que no duerme, paciente que no se recupera. Escucha aquí, ¿por qué? Hay una pérdida de energía durante el día y es durante la noche donde empezamos a recargar una vez más. Eso por un lado. Hay otra actividad que se realiza a nivel cerebral y tiene que ver con la reparación de los tejidos del cuerpo. Dormir está asociado con la respuesta inflamatoria y los mecanismos de defensa. Y es que había científicos que pensaban que si la persona pasaba demasiado tiempo despierta, el organismo activaba reacciones defensivas contra el propio cuerpo. Estamos hablando del sistema inmunológico. Y por ese motivo, dormir era fundamental para que no se produjera ningún problema inflamatorio. Está muy relacionado. Por eso yo les digo, a menudo voy a estar repitiendo eso porque vamos a entrar a hablar después sobre los beneficios del sueño. Pero desde ya, hermanos,
Un paciente que no duerme es un paciente que no recupera. Un paciente que duerme, bueno, y está poniendo la condición para que su cuerpo pueda recuperarse. Otra actividad que se realiza a nivel cerebral es la regulación de la temperatura del cerebro. Sí, el cerebro tiene cierta temperatura también. Durante el sueño nocturno se produce la mayor disminución de la temperatura corporal y esos mecanismos que son termorregulatorios son inestables durante el sueño no REM, que es la primera fase del sueño, que durante la vigilia, por lo que la temperatura entonces va a comenzar a descender. Durante el sueño REM, que es la segunda fase, la temperatura corporal se va ajustando a la temperatura ambiente. Hermanos, todo esto está bien coordinado, por eso cuando hablamos de principios físicos, yo siempre acostumbro a decir a los hermanos, esos principios, esas leyes que Dios ha colocado nos rigen desde la mañana hasta que anochece, y aún cuando estamos durmiendo, esa ley está rigiendo todo lo natural, todo lo creado, y nosotros somos la corona, dice la palabra de Dios, somos la corona de su creación. Hay una ley que está rigiéndonos durante la noche. Entonces, temperaturas ambientales extremas van a provocar una interrupción del sueño, que mucho más adelante vamos a ampliar qué cosas están interrumpiendo más nuestro sueño. Pero desde aquí empezamos a decir, temperatura del ambiente que es extremo va a provocar una interrupción del sueño, con frecuentes despertares. Si hace mucha calor, nos va a despertar. Si hace mucho frío, nos vamos a despertar. Y esto va a reducir la cantidad de sueño REM. Vamos a venir a afectar la fase número 5. Bueno, entonces esto tiene mucho que ver también a nivel cerebral. Vamos a hablar de un aspecto que se me hace muy importante. Todo es importante, pero esto tiene que ver con la eliminación de sustancias nocivas o tóxicas que produce el cerebro durante la vigilia. Por eso es que es sumamente importante. Recuerde que paciente que duerme, paciente que recupera, y paciente que no duerme va a ser un paciente que no recupera. ¿Por qué? Porque hay ciertas toxinas, sustancias tóxicas que durante el día se han creado, se han producido, pero durante la noche tiene que ser eliminado. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester en Nueva York hizo un descubrimiento que confirma, hermanos, esa estrecha conexión entre el sueño y la función del cerebro. Hasta hace poco no se sabía cómo este órgano vital, el cerebro tan maravilloso que Dios nos ha dado, cómo el cerebro se las arregla para poder deshacerse de esas toxinas que inevitablemente están produciendo la actividad de las neuronas. Hay desechos, hay tóxicos. El organismo, hermanos, tira la basura o tira esos desechos metabólicos, lo hace a través del sistema linfático. Pero, interesantemente, el sistema linfático no abarca el cerebro. ¿Usted sabía eso? El sistema linfático no abarca el cerebro. Entonces, nuestro centro cerebral, ese centro de control que el espíritu de profecía le llama la ciudadela, utiliza otro sistema de limpieza que hasta hace poco permanecía fuera del alcance de la ciencia. Por eso decimos, hermanos, que la ciencia va haciendo sus investigaciones, y en base a eso podemos ir conociendo. Hay muchas cosas que Dios nos ha señalado ya, pero la ciencia viene a explicar un poquito más. ¿Qué es lo que está ocurriendo o cómo se limpia ese centro de control llamado cerebro? Bueno, se conoce ahora con el nombre de sistema linfático. Funciona como el sistema linfático, pero está compuesto por células gliales. Por eso se le llama sistema linfático, con GLI. Ahora, el papel de la linfa que actúa en el sistema linfático, aquí en el cerebro, a nivel cerebral, lo hace el líquido cefalorraquídeo.
Yo no sé si usted recuerda un poquito, pero cuando estudiamos la composición de nuestro organismo en relación al agua, hablamos un poco de ese líquido cefalorraquídeo. Contiene cantidades de agua, hermanos. Hay una relación muy estrecha aquí y no podemos separar principios o decir, bueno, tomo agua y descuido o cuido el descanso pero descuido el agua, porque no podemos trabajar así. Si violamos uno, dice el libro de Santiago, nos hacemos culpables de todos. Esto se aplica no solo a la ley moral, también a la ley física. Ahora, entonces, la linfa actúa con el sistema linfático, pero aquí no hay linfa, aquí hay líquido cefalorraquídeo en los vasos linfáticos que están envolviendo esos vasitos sanguíneos y que viene a ser como una avenida que va creando túneles sobre nuestro cerebro, túneles, pequeñas carreteritas ahí a nivel cerebral. Cuando uno, y aquí está la relación con el sueño, cuando uno concilia el sueño y entramos a dormir, esas células cerebrales, hermanos, esto es maravilloso cómo Dios ha creado nuestro organismo. Por eso David decía, asombrosa y maravillosamente hemos sido creados. Esas células cerebrales ahora se encogen, pero tienen un propósito, porque vamos a hablar de otro tipo de encogimiento al rato. Células cerebrales se encogen para hacer un espacio para que ese líquido cefalorraquídeo pueda llegar. Porque recuerde, ahí ese líquido va a ser rellenado por más bien el líquido cefalorraquídeo va a llenar esos espacios intracelulares. ¿Y qué va a hacer? Va a ir recogiendo esos productos secundarios del metabolismo, es decir, esas toxinas, esos desechos, por esos canalitos, tunelitos o carreteritas que se formaron. Cuando llegue el líquido cefalorraquídeo, va a comenzar a barrer todo eso y llevándoselos fuera del cerebro. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a actuar como ese personal de limpieza profesional en nuestro cerebro, manteniendo todo limpio en una forma discretamente, pero lo va a hacer durante el sueño, hermanos. Esto no se hace durante el día. Esto se hace, la limpieza del cerebro se hace durante el sueño. Escucha aquí. Ahora, Jeff Leaf es un científico de la Universidad de Rochester, dice, nuestro cerebro nunca deja de funcionar. El organismo se relaja, la mente puede soñar, pero el cerebro sigue trabajando. Por eso es que decíamos anteriormente, entre comillas, descansa, pero tiene una función que Dios así se la ha colocado durante la noche. El cerebro sigue trabajando, pero es por su propia recuperación del mismo cerebro y del organismo entero. Sigue diciendo este científico, hace la limpieza y se regenera. Por eso lo necesita hacer. Es igual, dice él, que limpiar la casa, que es una tarea dura y poco agradable, pero la necesitamos tener casa limpia. Así que dice él con sus palabras textuales, este científico de la Universidad de Rochester, escuche lo que dice, no se lo hagamos aún más difícil, durmámonos, hermanos, cuando es tiempo de dormir, durmámonos. Bueno, veamos otra función a nivel cerebral que tiene que ver con la memorización y consolidación de lo que hemos aprendido durante la vigilia. Siempre que hablamos de la vigilia estamos hablando de lo que se ha aprendido durante el día. Gracias a ese sueño, nuestro cerebro es capaz de poder consolidar lo que se aprendió gracias a esas diferentes conexiones neurales. Va a ser más sencillito poder aprender algo si tras memorizarlo, escucha aquí, hemos dormido las horas suficientes. Usted aprendió muchas cosas durante el día, usted estudió, usted memorizó, pero si usted no durmió, entonces no se va a llevar a cabo esa consolidación de todo lo que hemos aprendido. Hermanos, aquí no hay principios aislados, porque más adelante vamos a hablar de algo que está viniendo a mi mente en este momento.
Hacer ejercicio, ya hablamos que es muy importante, pero si usted hace ejercicio y usted no descansa, no hay recuperación de sus músculos. Así que, hermanos, aquí no hay principios aislados. Usted necesita hacer una cosa, pero también necesita hacer la otra. Estudiar a último tiempo, en último momento, o no dormir la noche antes de presentar algún examen, en caso de que sea un estudiante, de acuerdo a los estudios, dice, eso puede ser contraproducente. Y aquellos que hemos pasado ya por escuela y hemos tenido que estudiar para exámenes, hermano, ese hecho o mal hábito que los estudiantes o inclusive personas adultas ya estamos cometiendo, el hecho de estudiar en el último momento o de memorizar en el último momento, puede ser contraproducente porque investigadores señalan que un tiempo adecuado de sueño y descanso van a poder ayudar a retener más los conocimientos adquiridos. Si llegó la tarde, hermanos, ya no force la mente porque eso no va a ayudar mucho. No va a ayudar mucho. Es mejor que descanse y en ese descanso, entonces la mente va a poder consolidar y juntar toda esa información que introdujo durante el día y lo va a poder grabar mejor. Ahora, otro estudio aquí que se menciona, y esto fue en la Universidad de California, confirmó que una de las principales funciones del sueño es la de limpiar, que ya lo vimos anteriormente, pero ahora limpiar también memoria a corto plazo para poder dejar sitio libre para que pueda entrar más información. Hermanos, si no dormimos, podemos estar almacenando una memoria a corto plazo y al rato se olvida, ya no nos acordamos. Pero si dormimos en un momento con sus horas correctas y el cerebro comienza a hacer limpieza, esa memoria a corto plazo la va a pasar a almacenar para que pueda quedar a largo plazo. Y ahora, como esa información de corto plazo pasó a la de largo plazo, ahora el cerebro va a tener mucho más espacio para poder introducir más información. Ahora, según ese trabajo de investigación, los recuerdos de los hechos del día se van almacenando de forma temporal, esto quiere decir a corto plazo, en el hipocampo, y después se va a mandar a la corteza prefrontal, que es probable entonces que ahora vamos a tener mayor capacidad. Ahora escuche la estadística. Una noche sin dormir puede reducir la capacidad de asimilar conocimientos en casi 40%. Hermano, casi la mitad de lo que estoy introduciendo de conocimiento a mi mente va a pasar a la historia porque yo no estoy descansando adecuadamente. Esas regiones cerebrales que están implicadas en el almacenaje no van a funcionar de forma correcta si no estoy descansando adecuadamente. Ahora, última relación que tiene que ver, penúltima relación del cerebro con el descanso es con la plasticidad neuronal. Y para algunos científicos dicen esta es una de las más importantes. No lo sé, pero todas son importantes. En realidad todas son muy importantes. Implica que dormir va a tener consecuencias directas sobre habilidades cognitivas. Todo es importante, hermanos, pero aquí tiene que ver entonces con plasticidad neuronal, tiene que ver con habilidades cognitivas. Esa plasticidad neuronal también es conocida como neuroplasticidad, que es un proceso mediante el cual las neuronas comienzan o consiguen aumentar conexiones con otras neuronas y las pueden hacer estables. Y esto va a ayudar a adquirir más experiencia en el aprendizaje, estimulación sensorial y cognitiva. Por eso hablábamos de habilidades cognitivas. Y hermanos, rápidamente vamos a hablar de esto, porque sí es importante. Yo no puedo decir cuál es más importante, la eliminación de toxinas o esto, es que todo es importante. Todo lo que ocurre a nivel cerebral es muy importante. Pero aquí estamos hablando de habilidad cognitiva, hermanos, y la habilidad cognitiva tiene que ver con nuestros 5 sentidos para poder adquirir conocimiento
para poder tener también la comprensión. Si no hay habilidad cognitiva, yo puedo ver, pero no puedo entender. Sabemos a dónde vamos, espiritualmente hablando. Por eso las Sagradas Escrituras habla de que viendo no ven y oyendo no oyen. Esto es sumamente importante. No sé si sea lo más, pero todo es importante a nivel cerebral. También permite la habilidad cognitiva hacer buen análisis de lo que está entrando por mis 5 sentidos. También tiene que ver con la aplicación que yo le doy a ese conocimiento. Si hay una habilidad cognitiva buena, bueno, entonces lo que aprendí lo voy a aplicar, porque primero adquirí conocimiento, lo comprendí, lo entendí, lo analicé, mi cerebro lo analizó y dijo esto es bueno, esto es malo, y dependiendo de esa decisión se almacenó o se desechó la información, y ahora con esa información que yo me quedé, ahora le voy a dar una aplicación. Esto es importante. Hermanos, estamos hablando de habilidad cognitiva y esto tiene que ver con el descanso. Implica con el hecho de estar descansando correctamente. Por eso, hermanos, violar un principio físico, dice el Espíritu de Profecía, si yo lo violo, me estoy incapacitando para entender verdades eternas y aún una verdad que es sumamente importante dentro de este mensaje que tiene que ver con la expiación de Cristo, la sangre purificadora. Y dice ahí, si no entendemos esto porque estamos violando leyes, hermanos, podemos estarle dando poco valor a esa expiación de Cristo. Estamos entrando ya a un terreno espiritual y sumamente importante para nuestra salvación. Entonces, quiere decir que irnos a dormir es el pago, como decía un científico, que nosotros tenemos que pagar, para nuestra plasticidad o neuroplasticidad, especialmente que está asociada con la memoria y el aprendizaje. Y aquí hablamos, hermanos, siempre que estamos hablando de irse a dormir, estamos hablando no solamente de dormir las horas necesarias, sino de reposar adecuadamente para que el cerebro no se vea afectado. Es decir, me voy temprano a la cama a dormir, pero a la medianoche o 3 horas ya me desperté. Y recuerde, por eso hablábamos de la toma del agua en temas pasados, que lo haga 1 hora, 2 horas antes, para que ni siquiera el despertarse para ir al baño pueda interrumpir su hora de sueño. Es muy importante las horas adecuadas, pero también dormir el tiempo adecuado. O nos puede despertar cualquier otro asunto, y si no dormimos o nos cuesta conciliar el sueño nuevamente, ya no estamos completando esas fases y vamos a tener problemas. Así es de que, vamos a pasar rápidamente, que el tiempo se nos está yendo. Las neuronas, hermanos, necesitan descansar en ese proceso de aprendizaje. Las neuronas comienzan un nuevo ciclo de aprendizaje hasta que se saturan y necesitan descanso. Lo cierto es de que cuando nosotros estamos forzando nuestro cerebro, y escucha aquí, cuando nosotros forzamos nuestro cerebro a mantenerse despierto, el cerebro se va a autoproteger, es decir, está dando ya las señales, ya comienzo a tener sueño, el sol ya se ocultó y empiezo a tener sensaciones ya de debilidad, de cansancio, porque ese es el ciclo normal, hermanos. Llega la noche y ese es el ciclo normal. Pero yo digo, no, todavía no, porque me falta hacer esto y lo otro. Entonces, mantengo forzado a mi cerebro para que se mantenga despierto, y el cerebro entonces va a autoproteger. Giulio Tononi, que es un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, ha estado estudiando el cerebro de ratas a las que se fuerza a mantenerse despiertas. Sí, forzosamente, porque están en una investigación. Esa ratita quiere dormir, pero se los forza a tenerlas despiertas. Se ha descubierto que en algún momento diferentes partes del cerebro comienzan a apagarse, literalmente, hermanos. El cerebro se comienza a apagar en algunas partes, pero el animalito no pierde la conciencia. Él sigue consciente, está despierto, pero ya su cerebro comenzó a apagar algunas
Algunas partes del cerebro se comenzaron a apagar. El cerebro trata de proteger al individuo, y ahora estamos hablando de la persona, porque lo mismo que ocurre con la ratita en investigación ocurre en el ser humano. El cerebro entonces va a tratar de proteger a la persona apagando algunas conexiones mientras está despierto. Al parecer, cuando la neurona está saturada, se comienzan a apagar para que no sobrecargue el sistema. Esto es la sabiduría que Dios ha dado. Y así permitir que siga funcionando, pero no es normal, es decir, lo está haciendo como un extra para que la persona pueda seguir funcionando forzadamente, porque no es lo natural es, ya está dando las indicaciones, tengo que irme a dormir, pero yo dije que todavía no, así de que mi cerebro tiene que actuar, utilizar un plan B, comienza a apagar algunas neuronas para no sobrecargar el sistema, permitirle al cerebro que siga funcionando, ya que los riesgos no va a ser de tomar buenas o malas decisiones, sino que ahora va a ir en detrimento de funciones vitales del organismo. Este es el plan B del cerebro. Esto es el plan B. Bueno, vamos a terminar aquí con esto que es importante. Bueno, voy a hablar rapidito sobre el encogimiento del cerebro, hermanos. Perdón. Científicos de la Universidad de Oxford comprobaron que existe gran relación entre la atrofia cerebral y la calidad del sueño, pero impresionantemente. Se ha visto en pacientes que se han hecho estudios que tenían malos hábitos de sueño, se les hizo una encuesta a estos que se les estaba estudiando, un cuestionario sobre hábitos de sueño, y también se les hizo resonancia magnética. Y en esa primera entrevista se vieron que tenían problemas para poder conciliar su sueño. Pero después de 3 años y medio se los volvió a realizar una segunda resonancia. Según los cuestionarios iniciales en la primera, el 35% de los pacientes tenían problemas de sueño, pero en la segunda resonancia indicó que aquellos pacientes que habían demostrado que tenían problemas de sueño al comienzo del estudio, ahora estaban mostrando pérdida de volumen y tamaño del cerebro. Y en pacientes mayores de 60 años es más significativo. Literalmente hay un encogimiento a nivel cerebral. ¿Les hace recordar algo esto? Cuando estudiamos el asunto de la hidratación, estudios también comprueban que si usted no se hidrata adecuadamente, el cerebro se encoge literalmente. Y ahora con un cerebro encogido, por falta de hidratación, por falta de sueño adecuado, el cerebro tiene que seguir funcionando, pero no es su estado normal. No es su estado normal. Y ahora vamos a concluir con esta parte de las emociones que es a nivel cerebral también. Un estudio del 2007 en la Universidad de California y la Escuela Médica de Harvard usó resonancias magnéticas para poder demostrar que no dormir correctamente, y esto quise terminar con esto y después hacemos una reflexión del espíritu de profecía para culminar. Pero lo dejé a propósito este asunto de las emociones que tiene que ver también a nivel cerebral. No dormir correctamente, hermanos, va a hacer que esas regiones emocionales del cerebro estén más activas en un 60% más de lo habitual. Esto es mucho más de la mitad emocionalmente, una alteración del 60% por no dormir correctamente. Esto, el asunto de las emociones, va a ocasionar reacciones más descontroladas e inadecuadas. Ya entré a un terreno de conducta. Si mis emociones están alteradas en un 60% por no descansar correctamente, mi conducta también va a ser descontrolada e inadecuada. Consecuencias va a venir sobre mi estado de ánimo. ¿Y sabe qué? Son inmediatas. Por eso cuando hablo de los principios físicos, hermanos, va a haber un principio físico como el de la mala alimentación, que usted tiene una mala alimentación hoy y probablemente mañana no lo va a sentir.
ni la semana que viene, ni el mes, ni al año. Esto va a tener una repercusión, puede ser que sea corto, pero puede ser a largo plazo. Pero el asunto del sueño, usted desvélese hoy y mañana temprano me cuenta cómo se siente. Es decir, esto es de inmediato, es inmediato. De acuerdo a los estudios, y estoy mencionando que es estudio, este asunto va a tener consecuencias sobre mi estado de ánimo de manera inmediata y casi siempre se va a manifestar con emociones, escuche aquí, irritabilidad. Sí, desvélese hoy y mañana me cuenta si usted podemos tener el carácter de Cristo el día de mañana. No, voy a estar irritable, probablemente hasta con dolor de cabeza, pero vamos a tocar emociones. La cuestión de mi conducta, va a haber irritabilidad, va a haber una actitud más pesimista, va a haber tristeza extrema e incluso puedo llegar a la depresión, puede haber enojo extremo, puede haber ansiedad, puede haber estrés porque aumentan los niveles de cortisol. Hermanos, estamos hablando, y yo estoy mencionando aquí que esto fue un estudio que se realizó en el 2007 en California, en la Escuela Médica de Harvard. Violar un principio físico, hermanos, va a tener una consecuencia también a nivel de conducta. Entonces, ¿cómo manifiesto esas características del carácter de Cristo si he violado un principio físico? Enojándome, con una tristeza, siendo pesimista en depresión, con ansiedad, con estrés, irritable. Ahora, el asunto del estrés, desde luego, va a traer sus consecuencias también, enfermedad cardíaca, úlceras estomacales, estreñimiento, y ahí entramos, hermanos, a una lista y a un círculo. No hay duda que si queremos mantener la salud en estado óptimo, debemos dedicar horas de descanso suficiente a nuestro organismo. Si queremos aprender y mantener la memoria despierta, hay que dormir lo suficiente. Terminamos con 2 textos del Espíritu de Profecía. Esto está en el libro Dios nos cuida, enero 19. La mente, dice el Espíritu de Profecía, la mente, el cerebro, no se desgasta ni sucumbe tan a menudo por causa del empleo diligente y el estudio constante. Recuerda que yo les dije que el ejercicio, decía, si se hace no desgasta, pero es la mente cuando se va al extremo, entonces tiene daños. Pero cuando hay un empleo diligente, dice aquí un estudio constante, la mente no se va a desgastar tanto si se hace esto. El cerebro no se desgasta por estas cuestiones, dice la pluma inspirada, como cuando se descuidan las leyes de la salud, y comienza a decir más abajo, las horas irregulares para dormir minan las fuerzas mentales. Menciono otros principios físicos, pero yo me estoy refiriendo exclusivamente a lo que nos compete en esta hora. No se daña de otra manera más el cerebro, estudiando no tanto, pero descuidando leyes de la salud. Horas irregulares para dormir están minando, están consumiendo, quiere decir, están destruyendo lentamente esas fuerzas mentales. Por eso el apóstol Pablo declara que quien quiera tener éxito en su propósito de alcanzar una elevada norma de piedad, tiene que ser temperante en todas las cosas, en todas. ¿Durmiendo? Sí. Y con esto vamos a terminar. Dije que eran 2 textos. Descanso y restauración es un consejo de la mensajera del Señor a su propio hijo. Este es el subtítulo así. Consejo de Elena G. de White a su propio hijo. Y esto lo puede encontrar en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 375. Escribe la mensajera del Señor. Recuerde que es un consejo para su hijo, pero que repercute hasta nuestros días. Este consejo bien puede ser para usted y bien puede ser para mí también. Tengo algo que decirte. ¿No quisieras firmar el compromiso de que no debilitarás más el templo del Señor, ni lo dañarás trabajando cuando deberías descansar?
Para tener los pensamientos adecuados y pronunciar las palabras convenientes, recuerde, esto tiene que ver con mi conducta. Para yo tener pensamientos adecuados y para poder pronunciar palabras convenientes, debes darle descanso a tu cerebro. No dedicas suficiente tiempo a descansar. Qué directo mensaje, ¿verdad? El cerebro y los nervios cansados se fortalecerían si introdujeras un cambio en este sentido. Hemos de encontrar la manera de disciplinarnos cuidadosamente y rehusar hacer todo lo que debilite las fuerzas físicas, mentales y morales. Necesitamos una mente clara y paciente, capaz de soportar todo lo que pueda surgir. Y aquí hago un paréntesis, hermanos, recuerde que el mensaje de la Reforma Pro Salud es un mensaje preparatorio para los acontecimientos que trae el mensaje del tercer ángel. Es un mensaje preparatorio para la segunda venida del Señor. Pero no solamente es plato, es también descanso. Necesitamos, escribió aquí, una mente clara y paciente capaz de que pueda soportar todo lo que pueda surgir. Necesitamos un gran apoyo de lo alto, ejercer fe y dejar los resultados en las manos de Dios. Una vez que hayamos hecho lo mejor posible, aquí viene la cooperación del hombre con Dios. Una vez que usted y yo hayamos hecho lo mejor posible, ahora sí tengamos buen ánimo, creamos y mantengámonos firmes. No podemos darnos el lujo de hacer movimientos descontrolados. Necesitamos la influencia que conseguiremos al manifestar sabiduría y discreción. Y termina el párrafo y con esto terminamos y después hacemos una oración. Escuche cómo termina. El enemigo tratará de que hagamos alguna maniobra que nos lleve a la derrota, pero no podemos permitirnos eso. Hermanos, hay muchas puertas en relación a la salud. Con una puerta que dejemos abierta, el enemigo entra para tomar control de nuestro cerebro. Firmemos el compromiso de que no debilitaremos más el templo del Señor, ni lo dañaremos trabajando cuando deberíamos descansar. Hermanos, hagamos una oración para terminar y después podemos ver el seguimiento del programa. Querido Padre eterno que moras en los altos cielos, cuánto te agradecemos, Señor, por tu palabra escrita, por tu palabra inspirada, tanto en las Sagradas Escrituras como en el libro de los testimonios. Agradecemos grandemente por esa luz y ser ese pueblo privilegiado, pero también un pueblo con muchísima responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Y para que este conocimiento no se quede en el aire, pedimos de esa gracia para poder vencer nuestros malos hábitos. Pedimos de tu Espíritu Santo porque dice tu palabra que en esta obra, que en este cambio, solamente puede ser efectuado a través de la obra eficaz del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y ayúdanos, Señor, a conformar nuestras vidas de acuerdo a tu divina voluntad. Lo suplicamos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana Brenda. Amén, amén, amén. Qué linda, qué buena información nos dio esta noche Beatriz. Bueno, una pregunta para ti, Beatriz. A nosotros a todos nos gusta dormir. Yo creo que es el regalo más lindo que el Señor nos ha dado, que nosotros podamos ir a descansar. Pero a veces nosotros queremos ir a dormir, pero de pronto el sueño se acaba a las 3 de la mañana, ya se acabó el sueño, entonces uno durmió 1, 2, 3, 4, 5 horas, qué sé yo. Y entonces, bueno, algunas personas, y a veces yo lo hago, muy poco, pero a mí me fascina dormir, se toma una melatonina, entonces eso traerle a dormir y bueno, ahí le sigue con la noche, ¿no? Pero, ¿por qué el sueño se acaba hasta sabiendo que uno tiene que dormir 8 horas y es tan lindo dormir, pero tan precioso dormir? ¿Por qué se cortan las horas? ¿Por qué solamente uno de repente termina 4 horas y después ya uno se queda toda la noche despierto? Entonces eso incomoda, a uno le puede enfermar, qué sé yo. ¿Por qué eso pasa? ¿Cómo se puede solucionar eso?
Sí, ahí entraría una investigación ya personal, porque estuvimos hablando de trastornos del sueño y si el sueño se corta a esa hora, que no es habitual de que se corte, entonces podría haber algún problema de trastorno del sueño y lo que nos correspondería hacer es hacer una investigación bien diligente, el pensar por qué me estoy despertando a esta hora, qué hay en la mente a esa hora, que hay algo que me está dando vueltas ahí en la cabeza. Ya vamos a hablar un poquito más en relación al insomnio. Lo tocamos como trastorno del sueño, pero vamos a ir un poquito más adentrito del insomnio. ¿Por qué ocurre eso? Insomnio no solamente es porque no me puedo dormir en la noche, sino cuando se ve interrumpido el sueño y después no lo puedo volver a conciliar, no lo concilio. Entonces preguntémonos, ¿por qué me desperté? ¿Qué hay en mi mente en ese momento que está dando vueltas allí? ¿Hay algún problema, alguna situación? O porque la mente no puede estar en blanco, definitivamente no puede estar en blanco. Hay algo que está dando vueltas allí a la cabeza y si estamos despertándonos de acuerdo a lo que hemos estudiado ya con anterioridad, 3 veces por semana, ya 3 durante la semana, que yo me despierto a las 3 y después no puedo conciliar el sueño, ya puede haber un trastorno del sueño, ya puede haber un problema ahí con el sueño. Entonces, tendríamos que hacer un poquito de investigación profunda ahí, qué es lo que está ocurriendo, porque lo otro que podríamos mencionar es un artículo que estaba yo revisando de por qué algunas personas con 4 horas de sueño, y están bien durante el día. Que esa sería otra pregunta que tendríamos que hacer. Me despierto a las 3, pero en el día, ¿cómo me siento? Si me siento fatigado, estoy con irritabilidad o hay algunas consecuencias de no dormir adecuadamente, problema de sueño, un trastorno del sueño. Pero hay personas, estaba diciendo que, decía este artículo, esta fuente de información, que hay personas, son pocas, que pueden dormir 4 horas durante la noche y al día siguiente sentirse frescos, joviales, con energía. Son muy pocos, pero esto es debido a un factor genético. No quiero dar una información incorrecta, pero hay un factor genético, qué genes más bien son los que se alteran, pero esto tiene que ver con un factor genético y son muy pocas las personas que tienen este factor genético alterado y que se pueden sentir bien con 4 horas de sueño. No es lo normal, pero ellos pueden sobrevivir así. Ahora, no creo que sea ese el caso, pero sí tendríamos que hacer entonces una autoinvestigación ahí, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hacer un análisis personal para poder dar ahí una ayuda un poquito más específica. Adelante, hermanita. Ok, eso tú de repente dices, si nosotros, por ejemplo, tenemos algo en la mente, cómo voy a pagar la renta, qué voy a comer mañana, cómo Sí. me voy a vestir mañana, entonces, Sí. o qué sé yo, tengo que salir, mi hija, mi hijo, mi novio, mi esposo. Entonces, eso nos hace que nosotros nos despertamos. Entonces, también claro que eso funciona, es el método del enemigo de las almas, para que nosotros estemos cansados, y si no, pues no ponemos la confianza en el Señor, pues nos despertamos, ¿no? Así es, exactamente. Por eso los versos, hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan en relación al descanso. El de hoy fue: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es decir, no hay interrupción de sueño durante la noche, porque con esa misma paz que me duermo, en paz también me dormiré. Pero cuando esa paz mental se perturba por las situaciones que acabo de mencionar, entonces quiere decir que no hay una confianza en Dios. Es decir, hay otro principio físico que tiene una connotación espiritual, la confianza en Dios, pero es físico porque lo ha colocado como un principio físico. Entonces también tiene que ir aunado con esa confianza en Dios. En paz me acuesto, en paz me duermo, porque solo tú, oh Jehová, dice, me harás estar confiado. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos sueñitos que a veces uno que le dicen esos ¿cómo se dice? Powerful naps o algo así, no sé, hermano Daniel, como dicen, esos pequeños, ¿cómo se dice? Esos pequeñas siestitas que uno a veces yo me las doy, yo me voy al auto y cuando tengo 15 minutos yo ahí, pero duermo bien rico, hasta sueño, y después me levanto justo a los 15 minutos y empiezo, entonces eso me ayuda como para
para terminar el día, ¿no? Prácticamente. Ujú. Esos Sí. también son claves, ¿no? Cat naps. ¿Cómo se dice eso? Cat naps. Okay. Sí, las siestas, en español lo que le llaman las siestas, ¿no? Pequeñas Sí, siestas. sí. Sí, muchas fuentes hablan y aprueban el hecho de tener pequeñas siestas y que no tarden más de media hora. Eso es bien importante. Estaba leyendo un artículo en relación a eso, que es bien importante porque yo no sé si les ha ocurrido alguna vez que hacen un pequeño descanso, pero cuando duermen, esa pequeña siesta, cuando se prolonga, despertamos más cansados de lo que estábamos, y eso ocurre debido a que precisamente tiene que ver otra vez, vamos a volver a repetir poquito, con las fases del sueño que acabamos de mencionar. Por eso los estudios dicen que un descanso o una siesta de 15 minutos puede ser favorable para poder recuperarnos, y siempre es bueno despertarnos cuando el ciclo vaya en la primera o en la segunda fase, cuando el sueño todavía es lento. Quiere decir que todavía tenemos esa percepción que acabamos de mencionar, que todavía estoy consciente de mi entorno. En ese momento es bueno despertarnos, porque cuando se prolonga mucho el sueño y yo ya avancé a la fase 4 o a la fase 5 del sueño y alguien me despierta, voy a despertar con irritabilidad, confuso, sí, exactamente, porque yo estaba ya en un sueño como más profundo y me despertaron de ese sueño. Por eso, siestas pequeñas para poder despertarnos en fase 1, fase 2, donde todavía uno puede, el sueño es bastante liviano. Así es, adelante. Okay. Wow, qué bonito. No sé, hermano Tenir, si hay alguna otra pregunta sobre esos sueños el dormir que es tan primordial para todos, y también eso es una medicina, ¿no? Con que el Señor nos ha dado para descansar. Bueno, sí, hay algo de que la hermana mencionó de que a veces es algo muy personal. Por ejemplo, mi persona, cuando yo me despierto en la noche, yo tengo que caer de rodillas porque es el Espíritu Santo el que me despertó para que yo ore por alguien o por algo. Y Él mismo me lo muestra, qué es lo que yo tengo que orar. Pero si la oración es muy cortita, yo no me puedo dormir, sino que el Espíritu Santo me tiene despierto hasta que yo encuentro la oración apropiada con el condimento que le tenía que dar. Entonces ahí el Espíritu Santo me deja y me deja descansar y yo sigo durmiendo y nunca me molesta. Amén, amén. Y eso es algo en que salimos de esa rutina, de eso, bueno, voy a explicar bien mi respuesta. Es bien diferente cuando yo me despierto porque hay algo que está perturbando mi mente, como el ejemplo que estábamos mencionando, ¿verdad? Porque hay algo que me inquieta, que me perturba, pero hay algo que es bien diferente cuando hay una comunión, una relación con Dios, ¿verdad? Me despierto porque tengo la necesidad de orar y de hablar con Dios. Y cuando termino de orar y yo me puedo acostar una vez más, seguimos con esa paz del salmista David: en paz me vuelvo a acostar y en paz me vuelvo a dormir. Hermanos, en ese tipo de sueño, es decir, oramos y después vamos a la cama una vez más y no tenemos problemas para conciliar el sueño, nos volvemos a dormir. Eso, hermanos, solamente es una obra que hace Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso sí, a esto es lo que me refería, rompe el parámetro de un insomnio, rompe el parámetro de un problema que está dando en mi cabeza. Es muy diferente, ¿verdad? Una comunión con Dios, al contrario, nos hace dormir con esa misma confianza y con esa misma paz que lo hacía el salmista David. Y es una bendición de nuestro Dios. Adelante. Amén. Wait.
¿Me pueden escuchar, hermanos? Yo me, o me caí. Perfectamente. Ok, sí, estaba entrando al pastor esa noche. So, pues, no hicieron ninguna pregunta, ¿verdad? Ya que tengo al pastor aquí en línea y yo sé que Olguita también está ahí. Olguita, si tú puedes decir